Bueno, en el día de hoy vamos a presentar un caso que tuvimos en puerta de emergencia y bueno, es un caso de un hombre de 75 años como antecedentes personales de un ex tabaquista, dislipémicos, enfermedad renal crónica con un estadio 5. Hemodiálisis desde 2013, con múltiples fístulas. El paciente tuvo mucho problema con esas fístulas por problemas de infección. Entonces, actualmente está en fase de agotamiento vascular de todo el territorio. Como antecedente quirúrgico, tiene una cistoprostatectomía radical en 2008 por un carcinoma epidermoide eh, vesical bien diferenciado, que actualmente encuentra en remisión, en seguimiento con oncología. Y bueno, paciente ingresó el 28 de noviembre por una infección de catéter de doble luz yugular derecha de la rama azul. Se realizó recambio de dicha rama, de dicho catéter, y el hemocultivo. En ese momento, el hemocultivo del paciente dio positivo a una cándida para filosis. Estaba bajo tratamiento con fluoconazol intravenoso. Bueno, ¿cómo es? El paciente posterior a la colocación de recambio de catéter presenta varios episodios de hematemesis con repercusión hematimétrica, siempre manteniéndose hemodinámicamente estable. No presentaba melenas y tampoco paciente siempre estable, sin dolor abdominal, sin taquicardia, siempre estable. Bueno, con planteo de hemorragia digestiva alta, la primer estudio que se hizo fue un fibrogastroscopía de forma urgente y a nosotros nos llamaron posterior al resultado de la fibrogastroscopía donde tomamos el contacto primera vez con el paciente. Y a continuación vemos acá es la endoscopía donde vemos la mucosa del esófago que está necrótica. Dicha necrosis empieza a los 25 centímetros de la arcada dentaria. Sí, como vemos acá, que es una necrosis circunferencial total, ¿sí? Es bastante extensa. Y bueno, a continuación les voy a leer el Y informe no se ve exacto. hemorragia activa ahí, Fajad. No, no. No hay síndrome no, no se ve hemorragia activa. Y acá ya están, digamos, en lo que es la unión gastroesofágica y ya el estómago, que están sanos. Espera un segundito que Daniel Sánchez levantó la mano. Adelante. El Fajado, una consulta, yo nunca vi, ¿no? Pero bueno, lo poco que sé, eh, con la endoscopía no progresaron a duodeno, porque muchas veces se asocia a isquemia duodenal, isquemia antral también, este tipo de esófago, esta isquemia esofágica. Si no me equivoco. ¿Tenés el informe de la endoscopía ahí, Sí, Fajad? sí, 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 creo que el duodeno estaba sano. Ah, Este, dale, dale. ya y buenas. Y acá lo que se ve la parte distal del esófago del estómago que estaba sano. Bueno, acá le muestro el informe que dice que el esófago es la mucosa de aspecto necrótico en toda su extensión, con clara transición de la mucosa sana a partir de la unión esofagogástrica. Estómago residual borráceo que se aspira parcialmente, no completando estudio por riesgo de iatrogenia. Entonces efectivamente no fueron hasta el dueno, se quedaron ahí en estómago porque vieron un residual por ratio y no quisieron avanzar. Hernia hiatal por deslizamiento,
unión esofagogástrica en el mediastinio posterior. Bueno, entonces, eso fue el paciente. Nosotros tomamos contacto primera vez, como le decía, un paciente añoso, 75 años, con múltiples factores de riesgo, hipertenso, hipertensión renal crónica, y bueno, presenta ese episodio y bueno, no, y cuando el paciente tiene la endoscopia nos llama. Entonces ahí, eh, bueno, nosotros empezamos a preguntar entre nosotros ahora cómo vamos a seguir con ese paciente, empezamos a leer un poco. Bueno, Fajada, acá hay dos manos levantadas. ¿Sí? Nicolás Martínez, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Nico? Bien, bien, todo bien, gracias. Me parece que el esófago ese lo he visto en las esofagitis cáustica por ingesta de corrosivo. Este paciente no tenía ningún antecedente de eso, ¿verdad? No, no. Ese paciente no tenía antecedente de ingesta de cáustico. Él ingresó porque se le infectó el catéter de diálisis. Un paciente que hace su control y seguimiento y su motivo de consulta fue el cambio del catéter. Se cambia el catéter sin incidentes y después tuvo ese episodio de hematemesis y esos fueron los hallazgos. Bien, Bueno, bárbaro. perdón, Sí, dale, Nico. digo, yo nunca vi esto, ¿no? O el paciente lo está negando. Yo he visto por ingesta de cáutico este mismo esófago negro. Está la clasificación de Salgar, de Salgar, que es como que aumenta el índice de úlceras, de inflamación, de edema, hasta la necrosis. Esto es una necrosis de todo el esófago. Para la ingesta de cáusticos es raro que el estómago esté sano. Lo otro que se me ocurre es que sea una esofagitis o, no sé, infecciosa o isquémica, no me queda claro. Y ya estoy pensando en la terapéutica de este paciente. Sí, Nicolás, no te niegues a la realidad, no tomó cáusticos. Sí, Pablo, Cabilio. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Eh, Paciente extremadamente grave. Primero, en su estado biológico previo, ¿no? Una insuficiencia renal, estadio 4 son insuficiencias renales, 5 son insuficiencias renales terminales, que precisa de la terapia continua, ¿no? De diálisis continua. Son pacientes complejos porque es un hipertenso, ya es un añoso, este, y es un pan vascular. Entonces digo, la gran preocupación, más que además del órgano afectado, es cómo afectó esto en todo su sistema. Porque a mí me interesa mucho, o nos interesa mucho en este momento, desde el punto de vista general, cómo está el paciente. Este, si está teniendo una disfunción orgánica múltiple, consecuencia de esto, tenemos que diagnosticar, me parece, los diferentes sistemas, cuán afectados están en lo previo y cuánto se afectó en este momento, consecuencia de esto, para ver un poco qué hacer, como dice Nicolás, no pensar en esto, porque a veces es tan extrema tan malo el estado general del paciente que perdonen que sea tan drástico que terminamos en pseudoanalgesia y no hacemos nada más. Es eso. Eh, Fajad, anda guardando en la mochila que ya te tiró Pablo parcialmente una respuesta a lo que tú estás preguntando. ¿Qué le interesa saber sobre el paciente? Te está preguntando, para después, vamos a Mm. terminar las otras preguntas, cómo está el paciente en su situación fisiológica actual. Quiero darle la bienvenida a Carlos Pilasi, que sé que es un esfuerzo, si estás en Londres, Carlos, conectarte desde allá por la hora, pero bueno, bienvenido a la sala. Muchas gracias, Daniel. Fer. Estoy en Chile, temporalmente por un Ah, par de semanas, así que bandido. está fácil. Ah, bandido, con razón. No es mérito. Muy bien, bienvenido igual. Daniel Sánchez. Eh, sí, vuelvo a repetir, yo no tengo experiencia, pero lo poco que sé es, entre comillas, la etiología por ahí es multifactorial, ¿no? Muchas veces asociada a pacientes con patologías vasculares, vasculitis, diabéticos, pacientes de bajo gasto, hacen como una pequeña pero bajo gasto, entre comillas, o asociado muchas veces a problemas
vascularización. Y por eso le decía a Payá que que muchas veces se presentan también lesiones aisladas en duodeno o antro gástrico. Y muchas veces también se lo asocia a citomegalovirus, bueno, un montón de factores, en realidad ninguno en concreto. Yo coincido con Pablo, de estos pacientes, lo importante es ver el estado general, ¿no? Porque terminan haciendo sepsis o shock séptico, y el manejo es bastante complicado con una mortalidad altísima. ¿Qué me interesaría saber de este paciente? Bueno, primero el estado general de él, como preguntó Pablo, la gasometría, el estado proteico, el laboratorio, todo lo que se pueda, proteinograma, y la conducta la tomaría en base a eso. El tratamiento, la conducta por el momento yo creo que sería no quirúrgica, tratando de proteger el esófago con inhibidores de la bomba, incluso citrato por ahí. Eh, el tratamiento quirúrgico de esto, yo creo que son de las complicaciones, nada más la perforación o la estenosis que pueden llegar a hacer. Y más de eso, yo sepa, no me acuerdo. Gracias, Daniel. Acá en el chat, Carlos Pilasi está pidiendo un breve resumen de la situación clínica del paciente. Carlos, no es un paciente de trauma, es un paciente de 75 años, ¿verdad, Fajad? Sí, 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 sí. 75 años, insuficiente renal crónico, con enfermedad renal crónica en etapa de hemodiálisis, con múltiples fístulas arteriovenosas, con agotamiento de sus fístulas, ya en este momento está con agotamiento, que ingresa para colocación de un catéter de doble luz, o para recambiar un catéter de doble luz, y comienza con hematemesis, no habiendo habido incidencias en el recambio del catéter, aparentemente fue todo bien. Comienza con hematemesis, 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 y en ese contexto clínico se le hace una fibrogastroscopía, que es esta que estás viendo acá el resultado. Lo que muestra es una necrosis extensa de toda su mucosa esofágica. No me dio ingesta de cáusticos de ningún tipo. No estaba internado en terapia intensiva tampoco, no era un paciente que fuese un paciente crítico o con vasopresores. Él viene a cambiarse un catéter doble luz. Sebastián. Bueno, sí, si bien no es un paciente que esté críticamente enfermo en ese momento, creo que es un paciente que tiene de todo, ¿no? Sí, sí, no le falta nada. Y sí, no es el regalo que queremos para operar. Pero me parece para que sea tan seccional en el esófago, o sea, que solamente una sección me da más para isquemia, porque está toda la mucosa negra, como se ve ahí, como isquémica. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es si este paciente, a ver, clínicamente no le está, y capaz que eso lo beneficia para hacer algún tipo de tratamiento médico, quizá con algún tipo de protector, como dijo Daniel, sulfato, inhibidor de la bomba, porque lo que a mí me gustaría saber es en este paciente si tiene algún grado de perforación o en lo que sigue del tiempo se va a perforar. Eso es lo que me daría a mí la pauta quirúrgica, porque realmente no invita a hacer en este momento nada y con el estado que está y después si está perforado va a ser más grave también, ¿no? Claro, o sea que va implícito en esto que estás diciendo, Sebastián, que a ti te gustaría saber el grado de profundidad de ese compromiso y qué, Exacto, yo le haría una tomografía. si es solo mucoso o son más paredes del Exacto, órgano o más. Perfecto. Creo que le haría Iván una había tomografía. levantado la mano en algún momento. No sé si la bajaste ya. ¿Yo me estaba hablando a mí? Sí, habías levantado la mano, ¿no? Sí, sí, no. Pero ya está. No, Estoy, no, yo estuve en el caso, en verdad. O sea, era para hacer una acotación, pero nada más. seguimos, perfecto, perfecto. Bueno, Fajad. Sí, como decía Iván, el Iván era el jefe de la guardia, entonces la decisión fue del Iván. Creo que si quieres, Iván, si quieres hablar. Bueno, en líneas generales, la verdad que era el primer caso que yo presenciaba, que no fuera cáustico, ¿no? Que fue lo que mencionaba al principio. Y bueno, lo que tomamos la conducta fue ver, ¿paciente está estable o está inestable? El paciente estaba estable, no tenía un dolor torácico intenso que nos hiciera suponer que estuviera perforado. Y bueno, lo que decidimos fue, como conducta, realizarle una tomografía para descartar justamente la extensión
de esa necrosis, si esa necrosis era superficial o era transmural, y si a partir de ahí tomar algún otro tipo de decisión. También en ese momento comenzamos con antibióticos, comenzamos con inhibidor de bomba, que fue un poco lo que ustedes plantearon, y bueno, eso fue como el manejo inicial. Estable, inestable, está estable, le hacemos una tomografía para ver el alcance real de esta necrosis. Y bueno, no sé, Fajal. Sí, a continuación ya. Bueno, Fajal, Fajal, sí, antes de la tomografía, sí. te habían preguntado si tenés algún dato en cuanto a gasometría. Ahí está. Tenía hemoglobina de 9, ¿sí? Había ingresado con hemoglobina de 10 con algo, un poquito de leucocitosis, 14.000, plaquetas normales y función renal, estaba bien dentro de su valores normales. Y la gasometría tenía el lactato bajo, no estaba acidótico. Un paciente que estaba hablando, paciente lúcido, sin taquicardia, normotenso. Obviamente lo llevamos a cuidado intermedio, monitorizamos. eh, Le hicimos una gasometría y el paciente clínicamente y la analítica sanguínea había caído un punto de hemoglobina. Paciente estable. Y lo No otro se chocó después de la hematemasia. No se chocó No, después de la no, no. no, hematemasia. no. No, y lo otro que pedimos encarecidamente que no le colocaran una sonda nasogástrica, Bien. por obvias Bueno, razones. bien. Adelante. Bueno, ahí le muestro la tomografía. Bueno, aparentemente cuando hicimos la tomografía, el paciente ya contaba con una sonda nasogástrica, entonces nosotros indicamos específicamente si la sonda sale, no volver a colocar. Bueno, ahí como empezamos a ver el esófago con paredes edematosas, homogéneas, no se ve neumomediastino, no se ve ninguna burbuja. Tampoco se ve elemento de neumatosis parietal. Ahí está ocupada la luz. Y acá se ve la hernia hiatal. Perdón, ¿se puede ir hablando o no? Ahí Sí, se ve. claro. Sí. Adelante. Porque ahí se ve luz, diríamos, aérea, pero también se ve como la luz ocupada que debe ser el edema y el efacelo de la mucosa, lo que no es aéreo, diríamos. Me parece que Sí. puede ser eso ahí, en esa imagen alrededor, como si tuviera alimento adentro, puede ser el desprendimiento del el efacelo de la mucosa, ¿no? No sé qué les parece. Sí, perdón, y Sí, no sí, tiene sí. sonda nasogástrica porque se ve algo ahí arriba en el extremo No, inferior no, superior. tenía la sonda, pero le dijimos que si se sacaba Tenía la sonda. salida de la sonda, no se la volvieron a colocar, porque nosotros, o sea, cuando el Bien, paciente tuvo la hematemesis, le colocaron la sonda, bien. y entonces, ¿Hay Perfecto. ventana pulmonar? ¿Ventana pulmonar hay? Sí, bajen. Ahí está. Bueno, bien. Puede ir con una pregunta o una cuestión, ¿no? Porque muchas veces decimos esto de contraindicar la sonda nasogástrica, pero en este caso, ¿tuvieron suerte o no estaría, o sea, no sería una contraindicación por una sonda nasogástrica en estos casos o en los generales de esófago, ¿no? Decimos las varices y todo eso. ¿Se entiende la pregunta? sí, sí, mira, cuando nosotros recibimos al paciente, ya tenía la sonda, entonces dijimos, ¿qué pasa? Muchas veces los pacientes, viste, se la arrancan, no sé qué, entonces, hasta no
estar a ciencia cierta de qué situación está el paciente. Si se le salía la sonda, pedimos que no se la volvieran a colocar, porque ah, en alguna maniobra no sabíamos si estaba pendiente una perforación, cualquier maniobra valsalva que hiciera el paciente cuando empezara a tratar de colocarle la sonda. No creo que la sonda en sí al colocarla le vaya a perforar, pero sí la maniobra valsalva que podía hacer el paciente o la lucha, ¿no? Porque después que pasa la sonda, va solita, pero Claro, creo que este, pasa por ahí, porque muchas veces, a ver cuántas veces hemos puesto sonda nasogástrica de hemorragia digestiva desconocida y son con varices esofágica o tiene algún otro síndrome, ¿no? Y sí, no he sí, visto sí. perforaciones por eso. No he visto perforaciones y la seguimos, es como que la contraindicamos igual en los procesos esofágicos. Pablo, No, creo que una de las preocupaciones que tenemos todos es si el esófago como órgano está todo necrosado o es solamente un efacelo mucoso, como estaba hablando Sebastián. Por eso me parece re importante de visualizar a través de la tomografía si hay alguna especie de enfisema periesofágico o ya neumomediastino o mediastinitis que nos pueda hablar a favor. En contra, lo que tenemos es el medio interno, que no tenemos una acidosis láctica importante, pero por eso preguntaba la ventana pulmonar, Sí, que ya le estoy mostrando a continuación. Compartir. Ahí está. Martín, No sé si ve Martín ahí. Ábalos, Sí, buenas tardes. Yo les quería hola. preguntar si no les parece que en este paciente, en el contexto inmunodeprimido, que no tiene ningún antecedente traumático ni ingesta de nada, no puede ser una infección fúngica o algo, por ejemplo, las mucormicosis que te pintan de negro o ese tipo de enfermedades. Es una buena, perdón que me meta, pero es una buena acotación que ahí íbamos a charlarla más al final. Si se fijan en el dato inicial del paciente, el paciente tiene dos elementos. Uno que es un pan vascular, que lo puede llevar a un bajo gasto porque es un paciente renal, pero aparte tenía una infección por catéter, por un hongo. La dejo picando, buena pregunta la de Martín, Bien, muy bien. para más adelante. No se ve neumomediastino, ¿no? No, no. ni derrame pleural. No. Bueno, bien, Bien, vuelvo a compartir la adelante. presentación. Sí. Bueno, bien. No has empezado a compartir pantalla, Ajá. Sí, esto por ahí. Ahí está. Ahora se va a poner. Bueno, este es el informe de la tomografía que informa esófago dilatado con nivel en su interior hidroario. Sus paredes están engrosadas e irregulares. Se observa realce marcado de la mucosa y engrosamiento de espectro edematoso de las capas submucosas. No se identifica neumatosis parietal ni hemodiastino. A partir de, a partir de estos resultados, ya sabemos, ya tenemos endoscopía que informa esófago negro y necrosis esofágica aguda y una tomografía que descarta la perforación. Entonces, a partir de estos resultados, ¿qué conducta sería adecuado para el paciente? Sobre todo, ¿cómo sería la alimentación? ¿Antibióticos sí o no? ¿Cirugía sí o no? ¿Stent sí o no? Daniel, Sí, yo antes que nada le haría dos pasos al paciente, no se te escucha, porque Daniel, está todo ah, entrecortado. ahora ahí se me escucha, a ver, Sí, ahí ahí cerca sí. Fernando, Sí, ahí ahí cerca sí. sí. Te digo que yo le haría un SOFA para ver el compromiso orgánico en general de este paciente, porque parece que hay una falla muy orgánica.
Y teniendo de base eso, cómo está el paciente con score de SOFA, empezaría a tomar decisiones. Yo creo que antibióticos me parece que sería indicado hacerle, por si la etiología es vascular, yo le haría antibióticos. El problema es que no sabemos la etiología, muchas veces se puede hacer una biopsia de este tipo de lesiones y ahí nos puede llegar a orientar algo en el diagnóstico, con el riesgo, por supuesto, de una perforación. No creo que sea quirúrgico, yo le haría un tratamiento no quirúrgico a base, como había dicho, de inodoro de la bomba, incluso hasta supralfato, y ir controlándolo. Ahora, cirugía le haría si tiene complicaciones como una perforación esofágica que la puede tener, o si el paciente cura, sana, que quede con alguna estenosis. Yo creo que esas serían las indicaciones quirúrgicas, pero tocarlo ahora parece que no. Y de última, sí, una alimentación parenteral parece que está indicada. Acá en el chat, Martín Ábalos sugirió una gastrostomía. Y yo Sí, sí, sí. aprovecho y le pregunto al resto de la sala, primero, si están de acuerdo con gastrostomía, sí o no, y segundo, ¿la harían quirúrgica o harían una nueva endoscopía y la harían, a pesar de cómo está el esófago, ¿no? La harían percutánea, guiada por endoscopía? Sebastián, Bueno, me parece que no sería una necrosis esofágica, porque si no el paciente estaría gravísimo, ¿no? Pareciera como si fuera una isquemia mucosa más que nada, delimitada ahí, porque se ve inclusive en la tomografía que tiene perfusión. Lo que sí, pensando que si en algún momento tengo que hacerle carne al esófago, de ninguna manera le haría ningún procedimiento sobre el estómago, para que me sirva después para el reemplazo. Eso, eso creo que no tocaría el estómago para absolutamente nada. Si lo tengo que alimentar, y lo alimentaré por esa sonda que tiene o le daré una O, sesionostomía. o enteral, parenteral. Por exactamente, Para eso, enteral, exactamente sí, eso sí. está diciendo claro, Juan Vicente en el chat. No por tocar eso el decía, estómago porque puede ser la plastía de reemplazo. claro, esa era la idea de hacerle parenteral y ir bien. Bien. Maxi Titarelli. Sí, totalmente. Un poquito decir eso. Siempre que hay problema de esófago, preservar el estómago para su preservación. De todas maneras, no se ve neumatosis, no se ve aire afuera y ya pasó un endoscopio, que no sé si lo hacen con aire comprimido o CO2, pero digamos, ya se pasó una buena manguera por dentro del esófago y no se rompió, así que apunta más a que sea algo de solamente mucosa. Así que yo haría alimentación inicialmente parenteral, si hace falta, si se prolonga, hacerse ayunos, tomía, alimentación y bueno, protección gástrica y expectación. Y acá pregunta Camilo Viñoles en el chat. ¿Corticoides? Yo no. No, no. Seba- Anfotericina. Sebastián. No, la verdad que corticoide no le haría, no me parece que mejoraría. La verdad que no sé la indicación si tuviera corticoide. Lo que sí le daría, obviamente, alimentación. Este paciente va a estar mucho tiempo sin comer. Y los antibióticos sí lo haría, porque yo no sé si en algún momento podré hacer alguna microperforación o algo y tener a consecuencia, diríamos, una mediastinitis. Pero me parece que es solamente eso, la protección gástrica, o sea, algún protector de la mucosa, la alimentación y los antibióticos. Por ahora no haría más Eh, nada que eso. Bien. Fernando, Sí. bueno, yo creo que amerita, por cómo se ha dado la discusión, y en base a lo que había preguntado Martín. Pero mirá que hay eh, varias manos más levantadas. Así que, pero acá no la veía. Entonces, no, espero que espera un poquito. termines y yo Espera un te. poquito. Sí, sí, espera un poquito. Ahí está. Porque puede haber más opiniones. Carlos Pilasi. Carlos. Sí, perdón, que no podía conectar el audio. Sí, yo creo que yo he visto cosas de estas como raras en pacientes que tienen muchas patologías y que están muy deteriorados de base, que me parece que puede ser el caso de este paciente. Y hay una cosa que es esofagitis necrotizante como espontánea o que no se sabe mucho la causa y que saben estos pacientes que la verdad es que el tratamiento es solo de soporte. Sobre todo si no tenemos ningún signo de perforación o algo que necesita hacer una intervención como
de lo menor como drenaje a lo mayor como la resección. Eh, pero además este paciente con este dato que además venía con una sepsis de catéter, yo creo que la infección por cándida del esófago no se puede descartar y yo a lo mejor empezaría con el tratamiento empírico porque ¿cómo se llama? Los cultivos tienden a ser lentos en estos pacientes y el tiempo de inicio del tratamiento tiene un factor pronóstico. Interconsultaría rápidamente a infectología para corroborar esto, pero lo tendría eh, como una alternativa, porque no hay, esto es una cosa más bien rara, entonces no sé, creo que se necesitaría un poco de apoyo de los que manejan más estas patologías infecciosas en estos pacientes con tanta comorbilidad. Perfecto. Gracias, Carlos. Daniel, Sí, yo creo que yo le haría antibiótico por lo que había dicho recién. Aparte, aparece necrosis de mucosa, esto altera la barrera, ¿no? La barrera de mucosa que tenemos ahí favorece la translocación bacteriana, aparte de toda la flora que hay en el estómago. Por otro lado, son pacientes generalmente inmunodeprimidos, son pacientes diabéticos, con policatéteres, cambios de catéter y todo eso me parece que puede terminar haciendo una tesis o que controla y como decía Carlos, lleva por ahí una microperforación, también habría que protegerla entre comillas, que sería la justificación del antibiótico y antifúngico antifúngicos. Bien, y bien, antibiótico. bien. Gracias, Daniel. Folo, No, solamente de estas preguntas que puso Fajad, me quedé ya solamente en la primera, las otras, digo, más o menos lo tengo claro, pero la alimentación, este hombre que no tiene capital vascular venoso, no podemos utilizar ese esófago. Si alguien se plantearía hacerle una laparoscopía y una yeyunostomía de alimentación por vía laparoscópica, dentro de las posibilidades como para poder mejorarlo porque este hombre con varios días de internación en el hospital pasa a ser entrar en catabolismo, ¿no? O sea que ese esófago es imposible de poder utilizarlo. No sé si alguien se lo planteó. sí, por ahí lo mencionaron, creo que fue Sebastián, habló de la posibilidad de una yeyunostomía de alimentación. Lo que yo no me acuerdo, Fajad, este paciente, dentro de todo su larga historia de enfermedad renal crónica, también recibió diálisis peritoneal. No, diálisis peritoneal no. Este paciente, mira, este paciente tiene una cistoprostatectomía radical por un cáncer de próstata. Como no tiene una buena parte de la vejiga, no se puede trasplantar. No es candidato de un trasplante renal. Y como tenía la incisión por mediana, y entonces no era candidato o sea, de lo que encontramos en la historia, que no era, alguien algún momento se intentó hacer la diálisis peritoneal, entonces encontraron mucha adherencia y descartaron la posibilidad de- Bien, bien. No, pensando en las posibilidades de acceso para una yeyunostomía. Está. Bien, perfecto. Bueno, tenés varias opciones en la cartera, Fajad. Sí. Serie de Eh, antibióticos. eh, Adelante. Bien. Bueno, nosotros optamos por tratamiento no quirúrgico inicialmente. El paciente, si bien estaba con agotamiento vascular, pero teníamos una vía femoral a derecha, aparte de una catéter doble luz, una vía central. Entonces, se decidió en conjunto con colegas de nefrología que ellos manejan a ese paciente como paliativo por problema de agotamiento vascular. Nos aconsejaron que se pueda usar esa vía para alimentación para entrar por 15 días y posteriormente tolerar vía oral. De hecho, que él empezó a tolerar líquidos y algo de blandos. Le pusimos antibióticos según el equipo de infectología, se cubrió tanto con antibióticos como con antifúngicos, eh, los inhibidores de protones reglado. En principio le hicimos transfusión sanguínea, paciente después tuvo con la hemoglobina mantenida.
Inicialmente tuvo buena evolución y exactamente a las 2 semanas y media, el paciente empezó a instalarse disfagia parasólidos. Entonces, ahí tenemos otro panorama en este momento. A las 2 semanas y media comienza con disfagia parasólica. Bueno, muy bien. Parasólidos. Daniel, Bueno, se complicó, parece. No sé si se me escucha ahí bien, Seba. ahí se Fernando, escucha mejor, sí. Dal. Eh, bueno, empieza con disfagia, que podría ser una de las complicaciones, ¿no? La estenosis, después la estenosis cicatrizal del cuadro. Habría que realmente certificar que sea eso. O le haría una endoscopía, no sé si la hacen con insuflación o no, si la hacen con insuflación la haría con mucho cuidado y vería qué es lo que hay ahí, según eso tomaría la decisión. Y si no podemos la endoscopía, lo llevaría de vuelta a tomografía o no sé si se pueden hacer una esofagoscopía virtual, y sería otro método de diagnóstico, pero si no, una endoscopía o un ataque y ver si realmente hay una estenosis. Y de última, un trago de varios, si no podemos hacer ninguno de los otros estudios. Corroborar que la disfagia sea por estenosis y no por otro motivo. Según eso, ya decidiría si cirugía, stent, ya veríamos o dilatadores, cirugías. Gracias, Daniel. Juan Vicente. Hola, buena para todos. Hola, Este, Juancito. eh, yo venía pensando en este paciente que es súper comórbido, que muy, muy embromado, súper embromado, y que es como poner una bala, como uno pensara. Si no lo operamos puede evolucionar a la complicación mortal infecciosa, pero a eso no ocurrió. Y creo que lo que ahora está pasando no se podría plantear como una estenosis. A los 15 días pensar que tiene una estenosis por fibrosis sería muy, muy difícil de plantear. Yo pensaría que tiene alguna otra complicación, quizá endoluminal por edema, por alguna otra razón, o por una compresión de alguna colección periesofágica. Pero pensar que tiene ya una fibrosis me parece que sería una cosa muy, muy difícil de plantear a los 15 días. Este, si bien es muy posible que esa mucosa lleve a la estenosis, plantearlo como que ahora tengo una estenosis fibrosa no me parece lo lógico. Bien, gracias, Juan. Bueno, y parecería haber acuerdo en estudiarlo, ¿verdad? En tratar de avanzar en el diagnóstico de la etiología de esa estenosis, sea por vía o endoscópica o por vía imagenológica, o un tránsito o una endoscopía. Así que contanos, Fajad. Sí, y nosotros lo discutimos, ese paciente, y como era un paciente con muchas comorbilidades, entonces se decidió por ahora por optar por tratamiento conservador y dejar la cirugía, ya sea gastrotomía o inotomía, para la última instancia. Entonces, con ese cuadro, nosotros primero que hicimos fue solicitamos una endoscopía. Ahí a continuación le leo el resultado. Informa un esófago a 25 centímetros de la arcada dentaria. Presenta una estenosis irregular con mucosa esfacelada y friable de aproximadamente 4 milímetros, infranqueable al paso del endoscopio. Se pasa a contraste y se visualiza la estenosis larga de 7 centímetros. Le adelanto una cosa que cuando nosotros solicitamos la endoscopía, más o menos ya sospechábamos que podría ser la estenosis cicatrizal, entonces se habló con el equipo de endoscopía si ven una estenosis que traten de hacer una dilatación. Bueno, entonces eso es lo que informan, que intenta dilatar no logrando franquear, y entonces se realiza control radiológico sin observarse fugas. Entonces estamos frente a una estenosis, 25 centímetros de la arcada, de una estenosis larga, que es de 7 centímetros, con filiforme el esófago. Bueno, en la paraclínica, hemoglobina, como les decía, siempre estable, en el 9,7, con plaqueta normal, con albumina 370. Entonces, entonces tenemos de vuelta en paciente, como le decía, una insuma con enfermedad renal crónica, con hemodiálisis, con una necrosis esofágica extensa, con posterior estenosis esofágica. Entonces, nosotros lo volvimos a discutir con los colegas de nefrólogo, con infectólogo y con los cirujanos y endoscopistas, lo volvimos a discutir y bueno, tomamos una conducta. Bueno, si nadie levanta la mano, me voy a tirar al Fernando, agua.
Pablo Cantileno. Ah, No, no, levantó todo el mundo, sí. no, algo cortito. No se hizo este diagnóstico etiológico porque la mucormicosis se puede diagnosticar en forma bastante rápida. No sé qué pasó en este intervalo. Bueno, bien, nosotros estamos planteando dos etiologías. En ese paciente, un paciente con comorbilidades cardiovasculares, en agotamiento vascular, una isquemia esófago por bajo gasto, y la segunda etiología que estábamos manejando era como el paciente ya estaba infectado con un hongo. Entonces planteamos isquemia por fúngica, pero no tenemos diagnóstico porque no teníamos una biopsia de dicha necrosis para ver si tiene, no, para ver si se ve Claro. algo, pero estamos planteando etiologías sin tener una certeza diagnóstica. Bien, gracias, Fajad. Pablo Cantileno. ¿Qué tal? No, yo creo que, sí, yo creo que es por estos pacientes hacen caída de gasto cuando los dializan y hacen isquemias intestinales. Pero en este caso, como dijo Juan Vicente, es algo agudo. La estenosis esa puede ser por inflamación, ahí yo no haría nada. Yo lo que le haría ahora le aseguraría una vía de alimentación y la más fisiológica. Yo creo que en este caso, como dijo Fournier, en esta situación sí sería, me parece que yo le indicaría una yeyunostomía de alimentación, si es posible, por abordaje laparoscópico, digo, porque es mejor el abordaje, por los beneficios que ya sabemos que tiene, y tal, le aseguraría eso y controlaría y esperaría a ver la evolución de ese esófago, a ver si se logra retroceder o por un control con una nueva endoscopía, nada más. Gracias, Pablo. Daniel. Sí, a ver, que yo sepa, necrosis fúngica, no sé si hay en el esófago, pero si las lesiones fúngicas por micosis son de otras características y son más como en distintos planos, esto se ve típico, ¿no? De isquémico, porque termina justo a nivel, entrando al estómago, ahí creo, si no me equivoco, la endoscopía de ahí para abajo ya era prácticamente normal, no había lesiones en el techo gástrico. Eh, por eso me parece más isquémica por bajo gasto, más todos los antecedentes que tiene el paciente. Yo creo que esa es la etiología y por ahí, con, si pudiera haber hecho una biopsia, por ahí por supuesto, en el riesgo de perforación se tiene un diagnóstico al ver la vasculitis que tiene, ¿no? La necrosis. Eh, yo creo que la estenosis esta cicatrizal de 7 centímetros, bien media larga, me parece a mí como para tratar de hacer algo con stent. No, yo no tengo experiencia realmente sin estenosis tan larga se puede hacer colocar stent o hacer dilataciones con bujía, pero intentaría eso, depende de lo que digan los endoscopistas y si no evaluar la forma de alimentar al paciente, ya sea con bilirubinectomía o de última, si no se puede hacer ningún tratamiento para pasar ese estenosis y dilatarla, iría a una cirugía. Lamentablemente terminaría en esofagestomía. Pero bueno, esto hay que ver qué dice la endoscopía antes o qué dicen ellos con respecto a si esta estenosis se puede hacer algo desde el punto de vista endoscópico. Gracias, Daniel. Maxi. Sí, sí, cortito. Yo creo que no sé si está para alguna cirugía este hombre con todas esas comorbilidades, creo que lo sumo una yeyunostomía, pero antes trataría sí, de ver si se puede dilatar o poner una stent, cosa que se pueda alimentar vía oral, digamos. Y máximo una yeyunostomía y nada, con la edad que tiene y las comorbilidades no creo que se banque una esofagectomía total. Gracias, Maxi. Nicolás. Sí, me parece que para una esofagectomía no está y estamos muy verdes, que hay que primero tratar de dilatarlo y si no hacerle la yeyunostomía, el estómago no lo tocaría igual por las dudas. Hay que ver cómo están las proteínas del paciente y hay veces que cuando el endoscopista no lo puede dilatar, entiendo que el endoscopista no pudo dilatarlo, ¿no? Se hace radiológicamente, se pasa una guía, se pasan unos catéter que tienen como la puntita más fina y se va dilatando. Optaría por una dilatación endoscópica o no endoscópica y en todo caso hace una yeyunostomía, pero no una esofagectomía en este momento. Bien. Me dejé para el final porque a mí me da la impresión de que la definición
de por dónde abordar a este paciente para resolver el problema nutricional que tiene, va a depender de nuestra definición si este es un paciente que en algún momento pueda llegar a ser candidato para una esofagectomía o no. Y creo que nos faltan herramientas diagnósticas, por ejemplo, un ecocardio que evalúe su reserva cardíaca, eventualmente un funcional respiratorio, pero me da la impresión, por lo que está contando Fajad y por todo, que no es un candidato, un buen candidato, del punto de vista de su reserva fisiológica para una esofagectomía. Y si eso se definiera, que este paciente no va a ser nunca un candidato para una esofagectomía, a mí me parece que para el reintegro a su casa es mucho más práctico hacerle una gastrostomía. Yo coincido con lo que dijo Maxi Titarelli, con lo que todos dijeron, no usar el estómago si este va a ser la plástica de reemplazo. Pero una vez descartado el paciente de una esofagectomía, yo creo que el mejor acceso desde el punto de vista nutricional, paliativo, para que este paciente se lleve para su casa, no es una yeyunostomía, más considerando que habitualmente son pacientes de un socio, de un contexto social y económico muchas veces deficitario, y es mucho más manejable en su caso una gastrostomía que una yeyunostomía. Entonces, descartado el enfermo de posibilidades de esofagectomía, yo le haría una gastrostomía y no una yeyunostomía. Obviamente, esta gastrostomía en estas condiciones no puede ser endoscópica, percutánea, porque no pasa el instrumento, entonces va a tener que hacer una gastrostomía quirúrgica clásica, como hacíamos antes, a la STAM, por un abordaje chiquito abdominal, y para eso sí posiblemente el paciente pueda tolerarlo. En cuanto al esófago, y habría que valorar la posibilidad o la factibilidad de la colocación de una estena autoexpandible, porque si eso no es posible, y bueno, este enfermo se tendrá que manejar entonces con su gastrostomía y capaz que es lo más barato que le podemos ofrecer a un paciente cargado de comorbilidades muy pesadas, que me da la impresión, creo que habría que valorarlo completamente, pero me da la impresión que no es un candidato para una esofagectomía. Y en ese caso las consideraciones del estómago como plástica de reemplazo pasan a un segundo plano. Pablo. Justo estamos acá en el chat hablando con Daniel. A mí lo que yo le ponía en el chat y yo pensé en la Yeyuno, Tavo, por el tema de que es un cuadro muy agudo, muy inflamado. Si vos le metés un stent o lo dilatás, no tenés riesgo, hay más riesgo de perforarlo. Digo, Daniel me dice, hay que ver lo que dicen los endoscopistas. En general, los endoscopistas no, por lo menos acá en Uruguay, capaz que no se animan por el miedo a perforación. Es lo que a mí me genera dudas, por eso yo planteé la ayeyuno. Y la gastro digo, estoy de acuerdo con lo que vos decís de la gastrostomía, ¿no? Que es mejor que el ayeyuno, por el medio, todo, pero a mí ya te digo, me daría mucho miedo, digo, y no sé si el endoscopista se animaría, acá por lo menos acá en Uruguay. Puede ser que no sea un candidato ni siquiera a la colocación de un stent, por lo menos ahora. Puede ser que esto sea en agudo, pero hay que resolver el problema nutricional. Entonces, yo Sí. creo que para eso hay que definir si se va a usar o no el estómago para ver por dónde se define el problema nutricional. Maxi. Sí, no, porque ahí tiene disfagia para sólidos, por lo que le entendí, ¿no? O sea que él está tolerando líquidos. En realidad todavía no estamos de necesidad de hacer una ayuno en el gastro, porque si tolera líquidos o cosas No, está blandas, en afagia, creo que no está en afagia, ¿no? está Baja, con intolerancia a dieta líquida. O sea que es lo que le vamos a pasar por una gastro, por un ayuno. Yo seguiría así hasta ver qué pasa. sí, puede ser. Pablo. Yo insistiría en que esta estenosis tal vez pueda tener una respuesta si encontramos la causa, si encontramos una causa infecciosa. Capaz que hay algo de edema que pueda disminuir o regresar, remitir si hay una causa que sea micótica. Obviamente que si esto es isquémico no es así, pero insistir en la búsqueda etiológica y da mucho buenos resultados las biopsias mucosas para eso. Así que yo aprovecharía, si se va a hacer una endoscopía, en la búsqueda justamente sobre todo de causa fúngica, para seguir tratamiento y ver si hay una remisión parcial, porque como dice Maxi, está tomando
líquidos, y con líquidos uno se puede nutrir perfectamente hoy en día. Está bien, bien. Gracias, Pablo. Bueno, Fajad, contanos. Bueno, mira, le puse que instaló Define para sólido, toleraba líquidos, pero muy poca, no llegamos a calorías. El paciente, y además no podíamos usar más la vía venosa central. Él toleraba líquidos, algo, pero no toleraba el complemento, digamos, porque tiene residuos. Entonces, más o menos no estábamos llegando a las calorías necesarias para él. Este, paciente estaba con buenas, tenía proteínas normales, tenía buena masa muscular, estaba bien el paciente. Entonces, nosotros, bueno, era eso discutir entre la gastrostomía o la yeyunostomía. Bueno, le decimos, si nosotros hacemos la yeyunostomía, él tiene que ser, alimentación tiene que ser preparado y el paciente tiene que estar internado. Entonces lo discutimos con el resto de los especialistas, entonces dijeron que no, que ellos querían que el paciente vaya a su casa, que se maneje la gastrostomía, que en su casa tranquilamente y que se decidió que el paciente no era candidato de hacer una cirugía de esofagectomía, digamos. Entonces nosotros optamos por hacer la gastrostomía quirúrgica nuestra idea era hacer la cirugía rápida, convencional. Le hicimos gastrostomía a STAM, según técnica de STAM, aparte mediante incisión de una transversa en hipocondrio izquierdo. La verdad que tuvo cirugía rápida y tuvo muy buena evolución posterior. Actualmente el paciente está en seguimiento ambulatorio con buen manejo de gastrostomía y sigue con el equipo de la endoscopía que lo están haciendo unas dilataciones seriadas. Esta es la última endoscopía del 20 de marzo del 25 que informa que desde 25 centímetros de la arcada dentaria, extendiendo hasta la unión esófago-gástrica, presenta una estenosis conocida, con abundante fibrina, en esta oportunidad ampliamente franqueable al paso de endoscopio. A nivel del tercio distal presenta una úlcera de 15 milímetros con base de hematina sin sagrado activo. Se realiza dilatación progresiva con balón de hasta 1,5 centímetros y bajo visión de fluoroscopía en toda la extensión de la estenosis, observándose el desgarro y se realiza control radiológico posterior sin fuego de contraste. Se indica doble dosis inhibidor de bomba de protones y alimentación progresiva. Fajad, Bien. para que había levantado Pablo Cavilla la mano y ahora está Daniel Sánchez con la mano levantada. No, perdón, Daniel, es algo bien Dale, cortito. dale. Sí. Uno puede, no entendí la indicación de la gastrostomía para alimentar cuando se puede pasar una sonda nasogástrica o progresar hasta el yeyuno. Residual hay diferentes preparados y por suerte acá en Uruguay los tenemos que pueden recibir hasta 3.000 calorías por día sin residuos. Creo que esa no es indicación para gastrostomía. No entendí mucho esa parte. Bien. Daniel, Sí, Fajad, muy bueno el caso, la verdad que excelente, sí, un caso raro, por lo menos para mí. Te felicito por la presentación. Quería preguntar, y a partir de qué día de la lesión se empezó con las dilataciones hidroneumáticas? ¿escuchaste, Fajad? No, A, no, pa- no escuché. ¿A partir de qué día, eh, Sí. de hecho, el diagnóstico de la lesión comenzó con las dilataciones neumáticas? Bueno, la gastrostomía nosotros le hicimos, a ver, am, el 1 de enero de 2025. No, pero ¿Está? las dilataciones, ¿cuándo se empezaron? Las dilataciones empezaron, primera sesión fue el finales de enero y la segunda es esta, 20 ¿Y de... Fajad, ¿y cuántos días llevaba del trauma, de la aparición de la lesión? Y la lesión apareció ¿El 28 mes? de, los- 28 de... de noviembre. 2 meses. Ah, llevaba 2 meses. 2 meses llevó, Gracias, 2 meses. gracias. Carlos Pilasi,
Sí, pero a mí la pregunta era si es que se consideró como el paciente fue a una segunda endoscopía, si se consideró poner una, pues yo estoy de acuerdo con Pablo, que ¿por qué no poner una sonda, no a ciegas, pero una sonda nasoyeyunal avanzada por endoscopía? Entonces, como seguro, queda puesta, es más fisiológico, y la verdad que no sé si se planteó y pensaron que podía ser a lo mejor más, o sea, o no había, no era disponible, o pensaron que podía tener algún efecto deleterio en el paciente, o si no se planteó directamente esa alternativa. Bueno, Bajá, si Iván. leo el resultado de informe, mira, dice acá claramente, o lo mismo nos transmitieron los endocopistas, que la 25 centímetros de la arcada tiene una estenosis infranqueable. Ellos descartaron la posibilidad de colocar una sonda nasoyeyunal y la decisión también de la gastrotomía fue en conjunto con el paciente. Se habló con el paciente y también se le explicó de colocar la sonda nasoyeyunal. Entonces, ya vemos que el paciente estaba hace más de un mes internado y además colocar una sonda a través de la nariz, no, él como que, o sea, decidimos en conjunto, no solo nosotros, sino con el paciente, de hacer la gastrostomía y que haga el seguimiento ambulatorio. Bien, bien. O sea que el paciente participó de esa decisión. Está bien, Exacto, exacto. muy bien. Bueno, adelante. Bueno, bien, creo que ya, acá ya terminé y bueno, un poco ya hemos hablado entre todos. Y a modo de resumen, no hay mucha literatura sobre de la estenosis, necrosis esofágica aguda, ¿sí? Todos son reportes de los casos y bueno, es una enfermedad que es más, se presenta más en las personas añosas, personas con comorbilidades como mayor de edad, más frecuente en los hombres, con comorbilidades que presentaba nuestro paciente, obeso, hipertenso, diabético, eh, con enfermedad renal crónica, panvascular. Y bueno, lo que le dice acá que la mayoría de las causas son infecciosa o causa isquémica por hipoperfusión y además también se reportan causas como virales, citomegalovirus, entre otros. Y bueno, el tratamiento en la mayoría de los casos es tratamiento conservador, y si el paciente presenta una complicación se realiza cirugía, que la cirugía es hacer una esofagectomía y la reconstrucción en la evolución, no en la misma cirugía, y cuya mortalidad es muy alta, lo leí que está hasta un 42%. Y el tratamiento conservador consiste en los fluidos, inhibidores de bomba de protón, y antibióticos si es que sea necesario, y bueno, y transfusión de sangre si es necesario. Bajad, ¿nunca se tuvieron biopsias de esa mucosa para No, no, cultivo? Cultivo no, tampoco, no hubo cultivo. no, no. Ah, bueno, muy interesante el caso. Realmente yo, en lo personal, no he tenido, no tengo experiencia, no he visto esófago negro. Eh, Creo que es muy infrecuente. No sé si hay algún otro comentario en la sala. Sí, Pablo, adelante. No, tampoco he visto, pero el gran mérito del equipo fue realmente no intervenir al paciente, identificar una situación en la cual estaba afectada la mucosa y no todo el órgano, y tener una conducta no quirúrgica frente a esta situación. Esto creo que es mérito de una buena evaluación clínica del mismo e imagenológica. Sin dudas, sin dudas. Bueno, no me resta más que agradecerles al equipo actuante, a Fajad por la muy buena presentación, a Iván por habernos compartido este caso realmente inusual, del cual hemos aprendido todos. Así que bueno, muchas gracias a todos por los comentarios y los aportes y nos estaremos viendo el martes próximo.
con otro caso de trauma o de cirugía de emergencia. Que pasen muy bien. Abrazo, Chao. saludos. Abrazo. Chao, chao a todos.